Ok, entonces voy a resolver el ejercicio 93 y dice: a continuación se muestra el comportamiento de cuatro gráficas en torno a su asíntota vertical x es igual a 3. Ok, so hay cuatro gráficas y después tenemos cuatro funciones. Ok, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias opciones aquí. Podemos trabajar con derivadas. 1, 2. Podemos trabajar con un análisis de funciones racionales. O 3. Podemos hacer como una especie de mezcla entre las dos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a fijarnos, primero y principal, vamos a fijarnos en las funciones, no en las gráficas. Entonces vamos con la función número 1 que dice que f de x es igual a x sobre x menos 3. Entonces sabemos que tiene una vertical asymptote, y solo voy a escribir vertical asymptote, x es igual a 3. Sabemos que tiene una horizontal asymptote en x es igual a, y es igual a. Entonces, ¿cómo calculamos esa asíntota horizontal? Tenemos que ver las potencias de x. Entonces, en esta x está la primera, esta x está la primera. Sabemos que la asíntota horizontal es y es igual a 1. ¿Ok? Queremos ver el y intercepto, ¿cierto? Entonces, el x intercepto que digo. X intercepto es cuando y es igual a 0. Entonces 0 es igual a x sobre x menos 3. Por consiguiente, x menos 3 por 0, entonces este se convierte en 0, igual a x. Es decir, que va a cruzar el eje x en 0, ¿cierto? Y el y intercepto, que es cuando x es igual a 0, va a ser f de 0 es igual a 0 sobre 0 menos 3, que es igual a 0, ¿cierto? Entonces sabemos que va a cruzar el origen. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos estos dos puntos, ¿cierto? Este es el origen. Ok. ¿Qué más podemos saber de esta función? ¿Qué otra cosa podemos hacer para saber de esta función? Podemos estudiar su comportamiento, y esto es también una buena idea. Podemos estudiar su comportamiento cuando se aproxima a 3. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está 3, ¿cierto? Y sabemos que aquí hay una asíntota, ¿cierto? Y luego sabemos que en 1 hay una asíntota también. Entonces no sabemos dónde va a estar esta gráfica. Pero, de hecho, creo que si nos fijamos en las fotos, solo hay dos que tienen una asíntota. Solo hay dos que tienen una asíntota y es igual a 1. Es decir, solo hay dos fotos que tienen esta asíntota. Esta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ya estamos a mitad y mitad, 50-50. Entonces sabemos que es C o D, ¿verdad? Porque son las únicas que tienen esa asíntota en 1. Ahora, no sabemos cuál de las dos es, ¿cierto? Ok. ¿Qué podemos hacer? Podemos estudiar el comportamiento de la función cuando se aproxima a 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nada, estudiamos 2.5, ¿verdad? Y estudiamos 3.5. ¿Por qué? Porque queremos ver qué está haciendo la función aquí y qué está haciendo la función aquí. Entonces, ¿qué fácil? Nada, solamente tenemos que evaluar el valor f de 0, ¿verdad? F de 1, f de 2, f de 2.5 y f de 3.5 y quizás hasta f de 4, para tener una idea de qué hace esa función en esos números, ¿cierto? Nos vamos a basar solamente en esos números positivos que son simples. Entonces sabemos que f de 0 es igual a 0, ¿ok? Porque ya lo calculamos como el x y y intercepto. F de 1 va a ser igual a 1 sobre 1 menos 3, que es igual a menos 1 medio, ¿cierto? Ok. Entonces sabemos que en el 1 va a estar en los negativos, un menos 1 medio, ok. Luego, bueno, aunque de hecho, ya con esto, ya con ese punto de menos 1 medio, ya sabemos cuál es la gráfica. Pero para mostrar más pasos, ¿no? Porque no es así de simple siempre, vamos a seguir con f de 2. F de 2 es igual a 1 menos 2 menos 3, que es igual a menos 1. Sabemos que f de 2 entonces está acá. Entonces sabemos que la gráfica hace esto, ¿cierto? Al saber que la gráfica hace eso, solo hay una gráfica de las opciones
que tiene ese comportamiento, que tiene la asíntota vertical y es la gráfica C. Así que la respuesta correcta es C. 1C. Gráfica 1 va con C. Ok. Seguimos con la gráfica número 2 que dice h de x es igual a menos 2 sobre x menos 3 al cuadrado. Ok. Ok. So, vamos a ver. Tenemos una asíntota vertical en 3, ¿cierto? Porque así es. Y luego tenemos una asíntota horizontal, ¿dónde? Ok. Entonces tenemos que irnos a las reglas de las asíntotas, ¿cierto? Entonces eso lo estudiamos acá. Entonces, abajo es mayor que arriba, ¿cierto? El denominador de abajo, el cuadrado, es mayor que el denominador de arriba, 0. Entonces, por consiguiente, sabemos que la asíntota horizontal va a ser 0. Entonces, va a tener una asíntota horizontal en x es igual a 0. Y es igual a 0, sorry. Y es igual a 0, esta es x es igual a 3. Entonces, veamos en la gráfica. Tenemos dos. De hecho, a ver. Sí, tenemos varias que tienen una asíntota horizontal en 0. Algo que es importante saber, hay algunas gráficas que cruzan sus asíntotas horizontales. ¿Ok? Solo quiero dejar eso en claro. Pero la asíntota horizontal le da la forma a la gráfica. Es decir, puede que la cruce, pero le da la forma a la gráfica. Ok, sigamos. Ya sabemos cuáles son las asíntotas, tal, no sé qué. Bueno, busquemos los interceptos. Vamos a buscar el y-intercepto. Y el y-intercepto va a ser cuando x es igual a 0. Esto nos va a dar igual a f de 0 es igual a menos 2 sobre 0 menos 3 al cuadrado. Eso es igual a menos 2 sobre 0 menos 3 al cuadrado, 9, menos 2 noveno. Ok. Sabemos que va a cruzar el eje X el eje Y en menos 2 noveno. Ok. Vemos a ver qué gráficas cruzan el eje Y. Ya sabemos que C no es una opción. Entonces tenemos la gráfica A y B. Ambas cruzan el eje Y en un número negativo menor a 1. Ok. Entonces estamos entre A y B. Alright. Podemos hacer el x-intercepto, aunque este va a ser un poco más difícil de evaluar, pero porque va a ser 0, sí. Se vuelve un poco complejo, entonces olvida el x-intercepto. Porque ya sabemos la asíntota 0 y tal, y no sé qué. Entonces nada, vamos a hacer lo mismo. Sabemos que la gráfica se va a ver más o menos. Tenemos el 3 aquí, ¿verdad? Que la gráfica tiene esta asíntota acá y tiene otra asíntota acá. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la A, que es abajo y abajo, hacia el negativo infinito. O B, que es hacia el positivo infinito. Aquí es donde viene la magia de las derivadas y los límites. Tú podrías evaluar, esto es totalmente a tu discreción. Si no lo quieres hacer y quieres hacerlo como lo hicimos antes con los números, es posible. Pero tú puedes evaluar el límite de f de h de x, ¿verdad? De esta función, menos 2 sobre mientras x se aproxima al infinito. Y sabemos que ese límite es igual a 0. ¿Por qué? Por la regla de los límites. Sabemos que en los límites que van a infinito, si abajo es mayor a arriba, ¿verdad? Si abajo es mayor a arriba en los exponentes, estoy hablando de la número 2, ¿cierto? Entonces tenemos un límite que va a 0. Entonces ya sabemos que esta función va a 0 mientras va a infinito. Ok, vemos la gráfica A y B. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que también ambas van a 0 mientras x va a infinito. Es decir, ambas tienen esta parte de la gráfica. Entonces sabemos que esta parte de la gráfica existe. ¿Ok? Sabemos que esta gráfica existe. Ahora tenemos dos opciones. Y las dos opciones las voy a dibujar en rojo y azul. Tenemos una opción de que la gráfica haga esto, opción 1. Y tenemos opción 2, que la gráfica haga esto. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos cuál opción? Es tan simple como evaluar la gráfica en 1, en el número x1, y vemos si nos da negativo es la de abajo y si nos da positivo es la de arriba. Es así de simple. Entonces f de 1 es igual a menos 2 sobre 1 menos 3 al cuadrado, menos 2 sobre, esto da menos 2 al cuadrado, eso es menos 2 sobre 4, que es igual a menos 1 medio.
El resultado de f de 1 es negativo, es decir, que f de 1 está acá. Sabemos que es la opción número 1, la opción roja, y sabemos que es esta gráfica. Es la gráfica B. Entonces 2 va con B. ¿Ok? Ok. So far so good. Nos quedan dos. Y nos quedan dos gráficas y nos quedan dos funciones. Ahora bien, como vamos a tener una que la vamos a saber por descarte, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos la más fácil. Entre número 3 y entre número 4, creo que número 4 es muchísimo más fácil. Déjame ver, porque lo puedes reescribir como menos 1, x menos 3, menos 1, ver el límite. Sí, de hecho, creo que es más fácil hacer la cuarta. Entonces, nada, voy a hacer la cuarta, voy a hacer j de x. Nada. Entonces, j de x, quizás cambie de opinión, pero bueno. J de x es x menos 1 menos x menos 3. Ok. Primer paso que voy a hacer, voy a reescribir. Y voy a hacer menos x más 1 igual a x menos 3. ¿Por qué hice esto? Solamente moví esto, lo reescribí de una manera. Porque si tú tienes a menos b, esto va a ser igual a menos b más a. ¿Cierto? Eso es totalmente correcto y lo puedes hacer. Ok, seguimos. Perdón, las que ya descubrimos es C y B. Ok, déjame... Oh, mira, se ve más espacio aquí. Bueno, total, esto es digital. Entonces C y B ya las que tenemos. Ok. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Ok, sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 3, ¿cierto? Y una asíntota horizontal, ¿dónde? Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos x a la primera potencia sobre x a la primera potencia y este es un menos 1 sobre 1, menos 1. Ok. Entonces ya tenemos nuestras asíntotas. ¿Qué es lo otro que quiero calcular? Quiero calcular el límite de j de x. X se aproxima al infinito. Entonces, ¿cuál es el límite? Menos 1. Sabemos que, que esta función va a ir a menos 1 mientras esta se va al infinito. Entonces, tenemos la opción A o D. A o D. Y tenemos un pequeño problema porque A va a 0 cuando está al infinito y D es menos 1. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando algo que de alguna manera esta función la reorganizaron de una manera, ¿verdad? Que ellos querían que el límite diera igual a 1, no menos 1. Pero solamente por intuición y lógica, la única función que queda entre A y D que tiene una asíntota horizontal, y es igual a menos 1, es lo único que nos interesa. A tiene una asíntota horizontal que es igual a y es igual a 0, ¿cierto? Y sabemos que esa asíntota le pertenece a g de x. ¿Por qué? Porque g de x tiene x a la 1 sobre x al cuadrado. Entonces sabemos que la asíntota horizontal va a ser y es igual a 0. Entonces por esto sabemos que g de x es a y j de x es la gráfica d. Así fue, y así resuelves el ejercicio. Sí, hay lógica involucrada y sí hay una especie de cosa más de intuición. No es necesariamente no es una lista de pasos a seguir. Obviamente lo puedes hacer y es una ladilla, ¿no? Nada más estudias las dos asíntotas y como hice la primera, ¿no? Estudias las dos asíntotas y después pones los valores y ves cuál es el comportamiento de la gráfica, ¿cierto? Es una posibilidad, pero te puedes agilizar el proceso ya que son 4 gráficas resuelves una así, ¿verdad? Con los valores y tal, después la otra usas los límites, más o menos estudias y las otras dos de verdad que te salen por intuición y descarte y lógica. Ok, nada, están resueltos los ejercicios.